Estamos nel que probablemente sella un de los momentos más interesantes de la historia. Cada vegada que lleemos les noticias parece que hai unha guerra más y los medios intenten xugar inflándonos ese mieu natural que nos entra al veles. Boina Fueu Celta, especial xeopolítica. Estás sintiendo a Fueu Celta. El podcast de entrevistas en asturiano. Con Martín Peña. Para ello tenemos aquí a Sergio Fuente, que yo iba a decir historiador, pero entre una anécdota que tenemos en clase con él, porque recordemos que ya tuvo una vez, Sergio fue profe mío de historia, entre una anécdota que tuvimos ahí en clase y la camiseta que trae, yo ya no sé si presentarlo como historiador o superhéroe. Como tú quieras, yo me gustaría lo primero porque para mantener en un misterio mi otra identidad, pero bueno, si quieres, aunque con el calor que hay estos días, pues la verdad es que igual una camisetina que tenemos también aquí un experto en básquet de baloncesto que tengo muchos, pues oye, no estaría mal. Pero una bueno. de Aquaman también aquí para refrescarnos un poco. Bueno, mira, seguimos en ese mismo universo, pero bueno, valdría cualquiera, sí. Tenemos a Azucena Álvarez, politóloga y profesora en la Escuela de Idiomas. Muy buenas tardes a todos. Y a Samuel Gradín, que mellor vos dice el que lle, porque yo ya depende el día, como puede ser de entrenador hasta enfermero hasta ciclista, pues yo ya no sé qué dicimos que lle. Muchas gracias, Martín, por convidarme. Sí, bueno, cada momento del día tiene su cosa, ¿no? Gracias. Bueno, gustaríame pantamar eso, que brevemente vos presentáis vosotros, quién sois, qué facéis y qué creéis que podéis aportar aquí, en esta tertulia. Bueno, yo soy la que me presenté más brevemente antes, entonces quiero decir ahora que soy, en primer lugar, pues licenciada en Filología Francesa y con eso me he ganado la vida como profesora de francés de la Escuela Oficial de Idiomas, pero también estudié Ciencias Políticas y entonces ejercí como politóloga He intervenido en programas de radio, en algunas selecciones en la televisión también. Me interesa estar al tanto de la actualidad nacional e internacional. Y ahora que estoy jubilada, pues estoy con la historia del arte, estoy fascinada con el arte antiguo. Y bueno, pues me dedico a otras cosas, ¿no? Como venir aquí a programas tan interesantes como el tuyo. Samuel. Bueno, yo en mi caso, y más por el tema de Alderiques, ¿no? Que todo el mundo conoce y tal, pues bueno, préstame mucho saber la actualidad y un poco el leitmotiv del nuestro programa, pues sí que danos la opción de tener así actualidad. Entonces, cuando me ofertaste o convidaste para esta historia, pues nunca dije que no, porque hay una cosa que me preste, que tengo que estar al día con el tema de Alderiques. Bueno, tú ya yo soy profesor de historia, de secundaria y de bachillerato, aunque que es lo que más me apasiona, a lo que me dedico, aunque también tuve un pasado en medios de comunicación, por tener también esa formación en comunicación, en cuestiones de protocolo, y bueno, luego tengo varias publicaciones de libros, un poco de ensayos de cosas de historia deportiva e historia también vinculado con el cine y su aplicación del protocolo en la historia, y bueno, en esas andamos, por resumirlo, vamos. Bueno, si os parece vamos a empezar con uno de los temas que más tenemos últimamente olvidados, pero una de las guerras más gordas, por no decir la guerra con más escalada que vimos hasta la fecha, guerra de Ucrania.